5 claves sobre el templo del anticristo, que podrían cambiar tu perspectiva profética. Introducción. El misterio del tercer templo. En los círculos cristianos, pocas profecías generan tanta fascinación como las que rodean el fin de los tiempos. Una de las ideas más extendidas es la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, un escenario donde se desarrollarán eventos cruciales. Pero, ¿qué significa realmente la profecía de que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios? Esta pregunta es central para entender la profecía bíblica. Sin embargo, un análisis profundo de las Escrituras revela una respuesta que podría ser muy diferente y más sorprendente de lo que la mayoría cree. A continuación, exploraremos 5 claves extraídas de un detallado estudio bíblico que te invitan a reconsiderar dónde se encuentra realmente este templo y quién es el poder que busca profanarlo. 1. El templo de Dios no es un edificio, es la iglesia. El primer y más crucial punto es que el apóstol Pablo, al escribir sobre este tema en 2 Tesalonicenses, no se refería a un templo literal de piedra en Jerusalén. La clave se encuentra en el lenguaje original. El Nuevo Testamento utiliza la palabra hieron consistentemente, en especial en el libro de los Hechos, para referirse al complejo del templo físico judío. Sin embargo, Pablo evita deliberadamente este término común en su 2 Tesalonicenses 2. En su lugar, elige una palabra diferente, naos. Para entender esta profecía, debemos entender qué significaba naos para Pablo. Para definir el naos, debemos examinar sus otros escritos. La evidencia es contundente. En 1 Corintios 3, 16, 17, Pablo le dice a los creyentes gentiles, ¿no sabéis que sois templo, naos, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí el naos es claramente la comunidad de creyentes. En 1 Corintios 6, 19, 20, refuerza esta idea al declarar, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, naos, del Espíritu Santo? Refiriéndose no a individuos aislados, sino a la iglesia como cuerpo corporativo de Cristo. En Efesios 2, 19, 22, Pablo describe con detalle este templo espiritual, o piedra angular, Jesucristo, o fundamento, los apóstoles y profetas, o estructura, los creyentes bien coordinados, edificados juntos. Este templo espiritual está habitado por el Espíritu Santo, que sirve como el cumplimiento en el nuevo pacto de la gloria Shekinah, que significaba la presencia de Dios en el templo físico de la antigüedad. Por lo tanto, según el propio uso de Pablo, el templo donde se sienta el poder anticristiano no es una estructura en el Medio Oriente, sino la iglesia cristiana misma. 2. El anticristo no es un enemigo externo, sino un traidor interno. Si aceptamos que el templo es la iglesia, la implicación es inmediata y radical. El hombre de pecado no puede ser una fuerza externa que ataca al cristianismo, sino que debe operar desde dentro de él. Pablo refuerza esta idea al llamar a esta figura el hijo de perdición. Este título solo se usa para otro personaje en toda la Biblia. Judas Iscariote. Juan 17, 12. La analogía es poderosa. Judas era uno de los 12 discípulos, profesaba seguir a Jesús y participaba en su ministerio, pero en secreto era un traidor. De la misma manera, este poder anticristiano profesará ser cristiano y se sentará en la iglesia, pero su verdadera naturaleza será la de un traidor que socava la fe desde su interior. Ya no hay que buscar un templo reconstruido allá en Jerusalén, sino hay que buscar al anticristo dentro de la iglesia cristiana. Esta comprensión de un enemigo interno se alinea perfectamente con otras profecías importantes. Este hombre de pecado es el mismo poder descrito como el cuerno pequeño en el libro de Daniel y la bestia apóstata en Apocalipsis, lo que demuestra una advertencia profética consistente en toda la Escritura sobre un poder corruptor que surge de dentro del pueblo profeso de Dios. 3. La gran apostasía fue la paganización de la iglesia. Pablo profetizó que antes de la manifestación de este poder vendría la apostasía, un abandono masivo de la fe verdadera. Este evento no es solo futuro, tuvo un cumplimiento histórico devastador. El proceso comenzó cuando el Imperio Romano pasó de perseguir brutalmente a los cristianos a adoptarlos. La conversión del emperador Constantino y su edicto de Milán, 313 d.C., detuvieron las persecuciones. Más tarde, en el 380 de Santa Cristo, el emperador Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial y única del imperio. Lo que parecía una victoria para la iglesia se convirtió en su mayor trampa. En un esfuerzo por cristianizar a las masas paganas, la iglesia comenzó un proceso de sincretismo. Este proceso es un hecho histórico reconocido, documentado incluso en publicaciones seculares como National Geographic,
que describe cómo el panteón de dioses romanos fue reemplazado sistemáticamente por la veneración de mártires y santos para facilitar la transición de los paganos. Se introdujeron imágenes en los lugares de culto, una práctica ajena al cristianismo primitivo, y el resultado fue una catástrofe espiritual. No fue simplemente un compromiso, sino una transición directa del poder. La antigua Roma imperial simplemente cambió de forma, convirtiéndose en un imperio religioso que incluso adoptó los colores imperiales del púrpura y el escarlata, símbolos de su autoridad continua. Y no fue la cristianización del paganismo, sino la paganización del cristianismo. 4. El peligro no ha desaparecido. La cultura puede corromper a la Iglesia. Hoy esta lección histórica es una advertencia urgente para la Iglesia contemporánea. El mismo peligro de corrupción que existió en el siglo IV sigue presente hoy, aunque de formas diferentes. La pregunta que debemos hacernos es, ¿será posible que la Iglesia, hoy, está permitiendo que la cultura dicte lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia practica más bien que dejar que la Biblia dicte lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia practica? Cuando la Iglesia se acopla a la cultura por no llevar la contraria, corre el riesgo de diluir el Evangelio y contaminar su mensaje. Para evitar repetir los errores del pasado, la Iglesia debe asegurarse de que su fundamento sea la inmutable palabra de Dios, no las arenas movedizas de la cultura secular. 5. La defensa final contra el engaño es el amor a la verdad. El pasaje de 2 Tesalonicenses 2 no solo describe el problema, sino que también revela la solución. Pablo advierte que el poder del inicuo funcionará con poder y señales y prodigios mentirosos para engañar a muchos. ¿Por qué caerán en el engaño? La Biblia da una razón específica, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Debido a que rechazaron la verdad de la palabra de Dios, se volverán vulnerables a un poder engañoso para que crean la mentira. Esto subraya que, en la crisis final, la única defensa segura es un profundo amor y compromiso con la verdad bíblica. La palabra de Dios es la piedra de toque. Cualquier creencia, práctica o experiencia, sin importar cuán bien intencionada, popular o sentimental parezca, debe ser rechazada si contradice las claras enseñanzas de las Escrituras. Conclusión. ¿Dónde estamos edificando? Estas claves desplazan el enfoque profético desde un evento geopolítico lejano a un examen espiritual profundo dentro del propio cristianismo. La batalla principal no es por un terreno físico en Jerusalén, sino por la pureza de la fe dentro de la Iglesia. A la luz de esto, la pregunta no es cuándo se construirá un templo de piedra, sino sobre qué fundamento, la cultura o la palabra de Dios, estamos construyendo nuestra fe hoy. En una era de fe impulsada por la experiencia, la defensa final contra el engaño permanece inalterable. Un radical amor a la verdad, que se encuentra únicamente en la inmutable palabra de Dios, la cual debe servir como la medida final de todas las cosas.